El líder siempre tiene y debe estar preparado para el hoy y para el mañana. Y una de las formas es efectivamente pues desarrollar temas que nos conviertan en empresas que puedan ofrecer servicios y que puedan tener colaboradores que sostengan al negocio. Y para tener colaboradores que sostengan al negocio, yo debo invertir, otra vez hablamos, en bienestar. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Scalify. Soy Andrés Calvo y seré su conductor el día de hoy. Hoy hablaremos sobre liderazgo con propósito, cómo las pymes pueden desarrollar, pueden crecer, esto que tanto anhelan, la trascendencia, que su empresa se convierta en una gran empresa. Para eso hemos invitado a Liliana, una de nuestras consejeras con muchos años de experiencia, y quién mejor que ella para presentarse. Hola Liliana, bienvenida. Gracias, Andrés. Me voy a presentar, soy Liliana Atto, trabajadora social de profesión, con maestría en Administración y Gerencia Social, especialización en innovación. También soy Chief Happiness Officer y lidero Externa Asesores, una empresa que brinda servicios de bienestar, y orgullosa consejera de Scalify. Excelente, Liliana. Liliana, en todo tu expertise veo que el eje son las personas. Y cuando nosotros vemos el tinglado empresarial del Perú, siempre escuchamos que las pymes son el motor del Perú, que las pymes son el 90% de las empresas en el Perú, que mueven la economía, que dan muchos puestos de trabajo. Pero cuando uno empieza a ver a las pymes de cerca, empieza a encontrar sus dolores diferentes, porque en general, en nuestro país, como en muchos otros lugares, no hay una formación especializada para ser el emprendedor, para crear tu empresa, ¿no? Sino, sin importar tu profesión o tu background, terminas empezando y a trompicones a navegar y a construir tu empresa. Uno de esos dolores es la gestión del talento humano, el gobierno de personas, los recursos humanos, tantos nombres que se ha dado a nuestros colaboradores a lo largo del tiempo. Y es ahí donde queremos que tú nos guíes, ¿no? ¿Cómo es que una empresa puede empezar a crecer con propósito y cómo debe gestionar a estas personas que son parte de su equipo? Porque recordemos que la empresa es una entelequia formada por personas, y si quisiéramos llevarle un ejemplo práctico, sería una persona y cada una de ellas es parte. Una es el brazo, otra es la mano, otra será la cabeza, pero al final es un todo. Entonces, ¿cómo hacemos para gestionar a nuestro equipo humano? Bueno, tu pregunta es muy buena. Es justamente como tú lo has dicho, en la parte crítica en toda organización, en un emprendimiento, en una empresa mediana, grande, las personas, ¿no? ¿Cómo administrarlas? Bueno, yo te puedo hablar desde la experiencia que tengo. Yo creo que la escucha es un factor muy importante, ¿no? Escuchar a las personas, saber entender el sentir de ellas. Yo creo que parte de allí hay una serie también de situaciones, de herramientas que van a ayudar a que esta organización pueda, digamos, tener gente comprometida, porque finalmente eso es lo que el empresariado quiere, ¿no? Tener gente que pues pueda poner punche, como decimos, y que le ponga corazón. Y para hacer eso, uno es la escucha activa, otra cosa es el reconocimiento que se le puede hacer a este trabajador, tener roles claros de las funciones, flexibilidad. Yo sí creo en la flexibilidad en la medida que se pueda, ¿sí? Y yo creo que con eso, bueno, habrán otros factores también, pero lo que nos viene funcionando a nosotros, después de varios tropiezos, es justamente esto que acabo de decir. Cuando miramos hacia adentro de la organización, vemos equipos, algo fácil, ¿no? Computadoras.
Entonces las computadoras tú las prendes y las utilizas acorde a lo que están sistematizadas, ¿no? Tienes una para almacén con una característica, tienes otra para diseño gráfico con otra característica y cosas por el estilo. Una de las cosas es que cuando empezamos a reclutar, cuando armamos nuestro equipo, pensamos que es así, igual con la persona, ¿no? Ya, este diseñador va acá, esta persona de almacén va acá, esta otra de administración está por aquí, y tratamos de asignarlos más o menos como asignamos las computadoras. Pero tú justo dices algo clave, ¿no? Has dicho palabras como flexibilidad, has dicho palabras como escucha activa. A la computadora no hay que escucharla, o sea, traemos un técnico cuando falla. Pero el problema es que en las organizaciones, cuando las personas fallan, es ya muy tarde para corregir muchas cosas de las que pasan, ¿no? Tal vez una empresa se puede ir a pérdida por esos temas, ¿no? Entonces, me parece fundamental lo que dices de la escucha activa, ¿no? Pero nuevamente, cuando hablamos de personas y decías de un propósito que se convierta tal vez en un embajador de la marca, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cómo lidiamos? Porque tenemos que tener resultados tangibles de negocio, los KPIs de finanzas, por ejemplo, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos personas con sueños, anhelos, ganas de crecer y qué sé yo, y tenemos que ir bregando entre uno y otro. Entonces los intereses del negocio, que usualmente son puros y duros, asociados a temas monetarios y demás, pero los intereses de las personas que forman parte de esta organización. Hay un punto que nosotros unimos y es el propósito de la empresa, que es lo que tú acabas de decir, con el propósito de la persona que viene a tocar la puerta o que quiere trabajar. Entonces, si juntamos esos propósitos, vamos a tener un personal fidelizado. Ahora, ¿cómo yo lo desarrollo? Porque yo lo busco, si bien es cierto, en base a habilidades blandas, habilidades o conocimientos, ¿no? Pero esa es la capacidad del líder que debe tener para saber cómo yo promuevo a ese personal, cómo yo puedo conectar con las habilidades blandas, con el conocimiento de ese trabajador y dónde lo puedo encajar. Me ha pasado que a veces no encajó en el puesto para lo que fue designado, pero hemos sabido ver a dónde sí puedo yo sacar lo mejor de la persona. Y yo creo que va por allí. Es esa capacidad, ese olfato que debe tener y desarrollar el líder para que la persona pueda también elevar, potenciarla, ¿no? En lo que sí puede hacer, en lo que sí sabe hacer y lo hace bien. Y entendiendo nuevamente este colaborador y en esta idea de lo que nos narras, las personas nos mueven motivos, ¿no? Entonces tenemos los motivos intrínsecos, los extrínsecos y los trascendentes, ¿no? Pero a veces nos quedamos en ese primer plano, ¿no? En que quiero básicamente transaccional. O sea, yo quiero que esa persona haga este servicio, yo pago tanto y se acabó. Pero las personas somos más complicadas, ¿no? Porque tenemos nuevamente estas dimensiones en las que yo normalmente la parte monetaria, en mi caso que soy papá, por ejemplo, es para mis hijos, ¿no? Para cubrir las necesidades, de acuerdo a la pirámide de Maslow, serán las básicas y así vamos subiendo. Entonces, esa es la parte del dinero, ¿no? Pero también viene el otro eje. Ya, yo como persona, ¿cómo mejor? Ahí vienen los temas que dices capacitación y estos temas de reconocimiento, ¿no? Por años hemos visto películas americanas donde en los McDonald's ponen el empleado del mes, ¿no? Una foto. Entonces ya ese es otro. Pero luego viene el tema de los motivos trascendentes. O sea, lograr que el colaborador haga algo, básicamente sin esperar mayor reconocimiento, que es el fin común, ¿no? O sea, que es que se logre ese propósito que perseguimos todos, ¿no? Bueno, sigo hablándote desde la experiencia que tenemos. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo conectamos? Conectamos con nuestra empresa, tiene personal femenino, busca personal femenino. ¿Y cuál es el perfil? Mamás profesionales, hijas que tienen mamás que están en mi rango y que ya tenemos papás maduros, grandes, que pues necesitan de ese apoyo. Entonces, tenemos un trabajo virtual que nos ayuda a conectar, o sea, el personal se siente muy satisfecho de desarrollarse profesionalmente y a la par poder equilibrar la vida familiar. Entonces, finalmente se tiene gente comprometida, gente que trabaja a gusto. Además, hay una desconexión, es muy importante también. Trabajamos virtualmente, entonces, y estamos con la computadora todo el día.
qué importante es que como empresa también uno obligue a la persona a desconectarse, y si no se desconecta, volteamos a ver qué está pasando, por qué se está demorando, Las pausas cómo, activas. cómo lo ayudamos. No, además que sí, tenemos pausas activas en la mañana y en la tarde, que llegan, bueno, por los correos y que hay que insistir porque no necesariamente las podemos hacer. Entonces, hay ese tipo de factores, condiciones que en nuestro caso funcionan y que yo las comento con la idea también de que se pueda ajustar. No necesariamente todos los negocios pueden ser virtuales. Este es un caso muy sui generis que nosotros lo hemos llevado así y que está funcionando muy bien, pero yo lo estoy volcando desde la experiencia y el logro que se ha tenido de gente que generalmente viene agradeciendo el poder trabajar desde casa sin tener que trasladarse, subirse a un micro, gastar en uniforme o en vestuario, en comida, y no estar ahí en casa, ayudar con las tareas de los hijos y cumplir, porque trabajamos en base a confianza, Claro. en base a resultados. Entonces, Ahí se eso es. intersectan, como bien dices, el tema de la escucha activa y la flexibilidad, ¿no? Porque cuando optamos, por ejemplo, en este modelo que tú nos cuentas, es, conozco a este colaborador, sé sus necesidades, sus puntos de dolor. Un problema en el Perú, por ejemplo, es trabajar para las damas, incluso para los caballeros, tener familia y trabajar en horarios duros, rígidos y en locaciones especializadas. ¿Por qué? Porque ¿con quién dejo a los niños? En la costumbre latina siempre tenemos pues a la mamá, a la suegra, ¿no? Alguien. Pero como está avanzando la vida moderna ya no es tan fácil. El personal de soporte, de apoyo en casa, tampoco es tan fácil de tener, ¿no? Y no solo por el tema de costos, sino que cuando vemos las noticias, todo lo que pasa con los niños, ¿no? Entonces, escuchar a ese colaborador y plantearle una solución donde él es productivo y además tiene la facilidad de suplir sus necesidades personales, lo que va a lograr, entiendo, es que su incremento de productividad sea sustancial. Y además que diga, esta empresa piensa en mí. Así es lo que te comentaba, ¿no? Es desplegar ahí una serie de acciones y junto con ello también la innovación, el invitarlos siempre a que puedan dar pautas, mejoras, hay una libertad, digamos, para poder saber, para poder levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Este proceso me está a mí demorando, ¿qué te parece si lo hacemos de la otra manera? Entonces, hemos integrado la tecnología que hace que nos equivoquemos menos, que hagamos las cosas más rápido. Entonces también ayuda a que la gente también se sienta valorada, se sienta que escuchamos las mejoras que ellos pueden plantear. Y para ese gerente que nos está viendo, que tiende tal vez a ser muy controlador, yo por ejemplo tengo ese defecto, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le darías, no? Porque como bien decías, hay situaciones y algunos procesos y actividades que evidentemente tienen que ser presenciales. Este podcast no podríamos grabarlo virtualmente. Sí se puede ya, porque nos podemos conectar desde una laptop, pero no estaría tan bonito como lo están viendo ahora, ni podríamos tener esta conversación tan amena y tan cercana, ¿no? Entonces hay algunas que tienen que ser evidentemente presenciales. Pero hay otras, como tú dices, que no necesariamente, ¿no? O sea, en pandemia hubo empresas que a veces pensamos que todo el mundo o el país cerró y los centros de almacenaje nunca cerraron, ¿no? O sea, los almacenes siguieron atendiendo, sobre todo aquellos que estaban relacionados con equipamiento médico, de servicios básicos como energía, o sea, electricidad, agua. Sus almacenes nunca pararon, siguieron despachando, con menos gente tal vez, menos eficiente por menos personal, pero lo siguieron haciendo. Entonces, ¿cómo un gerente que tiene que enfrentarse a esta posibilidad o a esta idea de, oye, puedes tal vez hacer esa transición, puede ser híbrido, puede ser virtual, puedes pensar de manera ad hoc? Yo conversaba hace unos meses con el CEO de un grupo importante aquí y ellos pues la pandemia les ayudó a ese soltar en el control de alguna forma e irse a virtual y ahorrar costos un montón, porque para empezar, de locación, ¿no? Se permitieron tener un coworking con una decoración y facilidades para el personal cuando le toca ir, que él decía que en su propia locación no lo harían jamás porque el costo era prohibitivo.
Entonces, ese gerente que nos está viendo, ¿tú qué le recomendarías a la hora de hacer este análisis, de implementar esta escucha activa, de tratar de ser más flexibles, sobre todo a aquellos que en las pequeñas empresas, como han tenido todos los gorros, ha sido gerente general, ha sido gerente de marketing, ha sido almacenero, ha sido repartidor? Entonces, sabe pues los detalles que surgen en cada parte de la operación y quiere tratar de minimizarlos para evitar pérdidas, para evitar diferentes cosas. Mira, yo estaba leyendo hace poco que las estadísticas han subido en cuanto a la importancia de trabajar en presencial. Es decir, las empresas cada vez están volviendo, eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero ahora con números ya es más común, empresas grandes, empresas medianas. Nuestro caso, yo lo vuelvo a repetir, es muy particular, muy sui generis, pero el contacto humano es sumamente importante. Efectivamente, si tenemos un coworking, sí nos reunimos de una vez a la semana o en quincena. Compartimos, conectamos, esa conexión sigue siendo importantísima y pues lo que puede, digamos, funcionar en externa, de pronto no es para todos los negocios, por eso insisto, es un caso sui generis. Ahora, la parte del control, eso lo tenemos todos los gerentes, ¿no? ¿Cómo voy a soltar el control? Es una cosa crítica. Nosotros lo soltamos porque alrededor tuyo tienes líderes también que están controlando. Y además la tecnología ayuda, en nuestro caso. Nos ayuda porque medimos a través de eso cuántas gestiones se hicieron, los resultados, cómo está el estatus, cuántos expedientes cobrados, cuántas visitas se hacen. Entonces, sí se puede controlar de manera positiva, digamos. Y ese es un punto, digamos, que nos ha ayudado a tener todo mapeado gracias a la tecnología. Pero tú me preguntabas algo más, ¿qué más implementar? O sea, el gerente que nos está viendo Sí. dice una manera del mundo moderno, porque ahora está para reclutar. Pasa ahora que el colaborador que empiezas a reclutar te pregunta, ¿es remoto, presencial o virtual? Y dependiendo del negocio, de la industria y de la posición, algunos dicen, no, yo no quiero, o sea, si le dices, no, es presencial, ya, gracias, no participo en el proceso, ¿no? Entonces, pero tal vez ese gerente que dice, no, yo quiero 100% presencial, yo quiero que todo funcione de esta forma, pierde un talento, ¿no? Porque Sí. esa persona puede ser que sea el talento que necesitaba la organización, pero que por una circunstancia personal o de vida prefiere estar en remoto o prefiere ser híbrido, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudarle a estos gerentes a pensar en estos nuevos escenarios que surgen en la gestión de los colaboradores y de ir navegando entre el presencial, en el remoto, en el híbrido? El acompañamiento es sumamente importante, o sea, sí se requiere una vez que ingresa el personal constantemente pues acompañarlo, tener una buena inducción que permita saber en qué momento poder ya soltar, liberar a este trabajador y hacer que pues fluya, hacer que le salgan todas las ideas, como digo, poder innovar, poder crear, poder proponer siempre mejoras. Yo creo que ese es un factor importante como líder, el saber tener una cultura en donde el personal pueda explayarse y no sienta que su idea es tonta. Yo siempre digo, no hay idea tonta. Todas las ideas cuentan y son bienvenidas. Entonces, soltar control, acompañamiento a ese colaborador. ¿Qué otra cosa te puedo decir? La confianza para que también sienta que aporta. Y por último, vas a encontrar gente que no se va a adaptar y vas a tener que tomar la opción de retirarlo, como Sí. nos ha pasado. O sea, no todos se adaptan. Sí, Hay claro. gente que hay que estar constantemente allí, que hay que estarlos vigilando. Entonces, ese no es un perfil para tu empresa que quiere trabajar híbrido o quiere trabajar totalmente virtual. Excelente. Hasta este momento hemos hablado de muchas cosas que ustedes van a necesitar para tomar decisiones de la gestión de
su personal de talento humano, del gobierno en personas, como ustedes quieran llamarlo. La primera, que nos ha dicho Liliana, es la escucha activa. Tenemos que escuchar qué cosas necesitan nuestros colaboradores para además saber si están alineados con lo que nosotros queremos para la organización. La flexibilidad del mundo ha cambiado, ¿no? El mundo moderno ha cambiado, los colaboradores tienen nuevas formas de vivir como nosotros lo hacemos diariamente, entonces hay que ser un poco más flexibles. Y en este camino siempre van a haber entradas y salidas. Lo que hay que hacer es tratar de mitigar el tiempo de la salida, la cantidad del personal o de colaboradores que no se alineen con nuestra visión. Ahora vamos a ir a una pausa para retornar con otro tema súper importante, ahora que hablamos de la gestión del talento, que es el ausentismo laboral. ¿Cómo lidiar con ello? Volvemos en unos segundos. Tres razones por las que muchas empresas familiares se estancan. 1. Conflictos familiares constantes. 2. Falta de estructura en el negocio. 3. No hay una sucesión planificada. Estas situaciones se repiten, pero también se pueden prevenir. Scalify ayuda a las empresas a crecer con orden. Descubre más aquí. Ya estamos de vuelta, estamos con Liliana aquí en nuestro podcast de Scalify y ahora vamos a hablar del ausentismo laboral. Uno de los temas que pasan cuando uno gestiona una organización, sobre todo una pyme donde el universo de colaboradores no es muy grande, entonces pasa que algunos son medulares, ¿no? Porque hacen un proceso en particular, ¿no? Uno o dos, entonces están interconectados. Y pasa a veces que ese colaborador justo falla. Entonces tú eres el gerente que llegas a tu organización y dices, ya, esta necesidad que salió de un impronto, si imaginemos de un gran cliente, necesito que Pepe, Juan, Joaquín estén interrelacionados y hagan esto ahorita, que salió tal vez del esquema habitual. Y llegas y Pedro no está. Entonces, para empezar, que tienes que rearmar cómo va a funcionar lo que vas a hacer, o simplemente decides dilatarlo, ¿no? Entonces a veces se convierte en un costo oculto, en un costo hundido, que no somos tan conscientes de ello, ¿no? Los colaboradores también, por razones exógenas, se ausentan desde la posición laboral, pero entonces ahí viene un tema de un tira y afloja entre el contratante y el contratado, para encontrar ese equilibrio, ¿no? Para decirle, oye, sí, yo sé que tienes determinadas circunstancias que te han obligado a esto, pero también compréndeme que en la operación, cuando tú faltas, eres un engrane fundamental de todo el aparato empresarial, ¿no? Y sale este tema a colación porque si ustedes ven las noticias habitualmente, hemos visto múltiples reportajes donde en lugares de nuestra capital, por ejemplo, suceden que los colaboradores pueden ir y pedir un certificado. Hay que hablar de este tema tan coyuntural, pero es importante, ¿no? Entonces, si sabemos que eso sucede, entonces nosotros, como gerentes, ¿cómo hacemos para lidiar con ello? Porque estamos pensando tal vez en que ese colaborador sí ha tenido una ausencia por alguna cosa muy importante, muy dolorosa, depende de lo que fuere, y nosotros decimos, no, pero no es así, ¿no? Entonces sucede que la señorita de nuestra organización, la secretaria, imaginemos, le dice, no, si tú te ausentas, tienes que traerme de salud, porque si no, te voy a descontar. Un día, 2 días, algo simple, ¿no? Luego nos explicarás la casuística cuando son periodos largos. Entonces, oye, pero yo me atiendo en clínica. No, yo quiero de salud. Entonces el colaborador dice, no, pues si me vas a descontar un día o 2 días porque no me fui a salud donde voy a hacer la cola, voy a demorar un montón, y tengo la evidencia de una clínica fehaciente porque tengo un seguro privado, qué sé yo, entonces no tiene mucha coherencia. Pero eso es nuevamente fruto de la desconfianza que surge en esta relación tan complicada entre empleado y empleador, ¿no? Entonces, quería que nos cuentes un poco en tu expertise, en lo que has visto a lo largo de los años. Este ausentismo laboral en verdad genera un impacto negativo en las organizaciones cuando lo vemos en el macro, ¿cierto? Claro, es que en realidad, a ver, si hablamos de ausentismo, tenemos también que definirlo y
enmarcarlo en que el ausentismo puede ser por descanso médico, por una Claro. enfermedad o por maternidad, licencias que da el gobierno, digamos, pero también el ausentismo por permisos, permiso de actuaciones de los niños, permiso porque llevo a mi mamá al doctor, para hacer algún trámite que debo hacer, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de ausentismo. Vamos a enmarcarnos ahora un poquito en lo que es por enfermedad, eh, porque en alusión a lo que Un hablas de los ejemplo. descansos Porque médicos justo a falsos. raíz de lo que me dices, Sí, me acordaba de otro caso, ¿no? Hace sí, poco estuve en una empresa donde, digamos que la tolerancia, imaginemos, es 15 minutos, ¿no? 9 y cuarto. A veces pasa que el colaborador dice, es 9 y cuarto, y llegó 9 y 17. Me van a descontar, entro o no entre. Mejor no entro, ¿no? qué práctico. Claro, ¿no? Claro, Claro. claro. O sea, Es que en realidad, todos estos ejemplos hay que ir atrás, ¿no? Porque claro. esta es la consecuencia. O sea, Exacto. el último ejemplo que das es falta de compromiso Sí, total, claro. totalmente. Entonces, como gerente, ¿qué puedo hacer para tener colaboradores comprometidos? Exacto. ¿No? Que no solamente vayan para un intercambio monetario, sino quiero ir porque complemento el equipo, ¿no? Y a ese es un tema también bien largo Álgido. sí, por desarrollar, pero también tenemos aquellos que se enferman, ¿no? Real y no real, Claro. ¿sí? Real, bueno, hay que también ahí la participación de la gerencia, ahora que tenemos las normativas, digamos, más rígidas y que hasta cierto punto son buenas, porque nos hacen emprendedores, empresarios responsables con la salud de ese colaborador, dependiendo pues del tipo de negocio que uno tiene, ¿no? Entonces, eso también ayuda a saber, si hablo yo de que trabajamos en virtual o donde estemos, oye, tengo una silla cómoda, tiene ese trabajador la silla cómoda, tiene el elevador de la laptop, tiene los audífonos, o en programas, en programas que hacen dentro del área de bienestar, podemos saber también qué enfermedades son las que más se repiten. Y las más comunes, me anticipo a decirlas, son todo lo que es lumbalgias, todas ese tipo de enfermedades, la verdad, porque nosotros tenemos un aplicativo digital y las estadísticas son altísimas Túnel carpiano. también para empresas más administrativas, pero en general si son empresas industriales, mineras, temas musculoesqueléticos es lo que más se repite. Entonces, ver por allí qué puedo hacer yo, implementar programas que puedan minimizar el impacto de esas enfermedades. Me anticipo y implemento, como digo, programas, chequeos médicos, una serie de cosas que me van a ayudar a minimizar. Está el otro lado de saber, oye, este descanso médico es falso y cómo hago, cómo sé, cómo hemos tenido, o sea, en experiencia hay muchísimo de esos casos donde tenemos de pronto un médico X que empieza a entregar, vemos también igualito indicador doctor, ¿por qué está entregando tanto descanso? Entonces se acude, se le pregunta, se va a la dirección médica también y se pregunta por qué nos están entregando tantos descansos médicos y por ahí sí han habido situaciones particulares, ¿no? De descansos médicos falsos. Es eso. Y eso que hay una línea bien delgada, ¿no? Porque falso, evidentemente, es algo, digamos que el extremo, pero a veces pasa también que, digamos que al médico se le pide un favor, ¿no? O sea, no llega a ser falso, sino es que ya tienes descanso de días, ¿no puede ser una semana? Ya, bueno, te pongo una semana, ¿no? Entonces, pero nuevamente es falta de compromiso. Es como el caso de la tardanza, ¿no? Porque a veces uno pone ese control y dice, es como decirle anda de salud, ¿no? Pensando que en la salud ya le pones una barrera de que es más difícil, Sí. mejor va a venir. Entonces, igualito es el tema de la tardanza, ¿no? Te doy 15 minutos de tolerancia y si no te voy a descontar, ¿no? Estás poniendo una medida restrictiva que lo que se supone impele a que el colaborador llegue en su horario, ¿no? Pero por el otro lado va lo que decíamos del ejemplo, ¿no? No, si ya me demoré, ya mejor me voy.
¿no? Entonces hay que tener también ahí un hilo muy fino, como dices tú, Sí. en métodos de control, pero además también fruto de esta idea tan potente que dijiste al principio de la escucha activa, de saber realmente, de ayudarlo a que esté cómodo, a mitigar, ¿no? Porque a veces decimos, no, pero en pandemia se puso de moda, ¿no? Te mandaban la silla, el elevador de la laptop, el auricular, todo eso. Y es un gasto, decían, ¿no? No, vamos a gastar en si ya está en su casa, que use lo que tiene, ¿no? Qué sé yo. Pero en verdad, al final, esas acciones lo que hacen es mostrarle al colaborador que te preocupas Que por lo él, cuida. ¿no? Exacto. Que lo cuida. Lo que pasa es que gastar en bienestar, si es que se ve como un gasto, finalmente no lo es. Es encontrar sostenibilidad finalmente en el negocio porque voy a tener trabajadores comprometidos, trabajadores con una alta productividad porque claro, me están cuidando a mí, entonces pues me voy a comprometer más, voy a hacer bien las cosas, no voy a estar agotado. ¿Sí? Entonces hay que desarrollar una serie de eh, propuestas de pronto que ayuden a mitigar y como tú dices, esa línea es muy delgada, pero uno tiene que, como líder, tienes que mirar desde arriba, ¿no? Para el bandido y también para la persona que es, a mi trabajador que es correcto, que le pone punche, yo voy a ver más allá por él qué puedo hacer para saber cómo se encuentra. Además, tú tienes al trabajador que se enferma un día, 2 días, pero vas a tener también a otros con un tema médico de larga data. Ahí nos fijamos en ese también y ahí hay una línea delgada también que tú lo acabas de comentar. Es lo real, una fractura, y de pronto yo ya me estoy recuperando, pero cada vez que voy donde el doctor me quejo de manera que el doctor, Claro. como ya viene atendiéndome de 3 meses atrás, ya llega a ser, puedo decir, hasta mi conocido, mi amigo. Y si me quejo cuando voy, ¿todavía te duele? Sí, todavía me duele, doctor. Entonces, le sigue dando descanso médico. Entonces, ahí hay que tener ese ojo, por eso yo confío mucho y yo digo que gastar o invertir, vamos a decirlo así, en bienestar no es gastar. Inviertan en bienestar, inviertan en un servicio que les permita sostener a las personas de manera auténtica, de manera real, ¿no? Y con esta idea, esta frase que me has dicho me gusta mucho, que es invertir en bienestar no es gastar. Con esa idea que se quede en nuestra audiencia, porque salió una palabra muy importante que si ustedes detrás de cámaras hablábamos de este programa en particular y hablábamos de la sostenibilidad. Y esa palabra salió hace unos segundos, entonces ahora nos vamos a una pausa y luego volvemos a hablar de qué significa que una pyme piense en esta idea de la sostenibilidad para gestionar todo lo que tenga que ver con el gobierno de personas. Vamos a la pausa. ¿Te has preguntado por qué muchas empresas con potencial se quedan estancadas? Muchos empresarios llegan lejos, pero no tanto como podrían. Empiezan con fuerza, crecen con esfuerzo, pero luego se estancan. No es por falta de esfuerzo ni por falta de visión, es por decisiones que se toman sin contar con un consejo adecuado. Cuando creces, los problemas cambian y las decisiones toman un peso mayor. Para eso están los consejos consultivos, un espacio para pensar con quienes han estado ahí desde el inicio. En Scalify te ayudamos a crecer con dirección, a tomar decisiones que expandan tu empresa con menos intuición, más estructura y mejores resultados. Scalify Partners, tu camino hacia el éxito. Regresamos, amigos, a nuestro último segmento. La idea de este espacio fue hablar de qué, de nuestros colaboradores y de cómo lograr que a través de nuestro liderazgo con propósito, nuestra organización sea más saludable y pueda crecer. En ese camino hemos ido navegando en algunas ideas como la escucha activa, como el bienestar de las personas, y ahora queremos hablar un poco. Hemos hablado también de los dolores y ahora queremos hablar de algo que salió en el último segmento, que es la sostenibilidad. A veces cuando hablamos de sostenibilidad pensamos mucho enfocado en todo lo que tenga que ver con medio ambiente, con el reciclaje, con usar cosas de ese tipo, pero la sostenibilidad es una palabra muy profunda que va a lo largo y ancho de todo
el aparato empresarial. ¿Por qué? Porque quiere decir que nuestra empresa en el tiempo va a crecer. Y ahora, Liliana, quisiera que nos cuentes un poco acerca de esto, de la sostenibilidad desde el ángulo que estamos tocando en este programa. Habíamos hablado, como tú dices, ahí al interno previo a este podcast, la importancia, ¿no? A dónde nos lleva la sostenibilidad, y arribamos a que la sostenibilidad finalmente nos hace negocios que puedan permanecer en el tiempo, ¿no? No para hoy, sino que el líder siempre que tiene y debe estar preparado para el hoy y para el mañana. Y una de las formas es efectivamente pues desarrollar temas que nos conviertan en empresas que puedan ofrecer servicios y que puedan tener colaboradores que sostengan al negocio. Y para tener colaboradores que sostengan al negocio, yo debo invertir, otra vez hablamos, en bienestar. Es parte de la sostenibilidad, eso lo hablamos mucho en Scalify, cuando se hacen las asesorías, y qué importante es poder volcar toda esta experiencia y ver, pues hemos tenido casos de empresas que sí, ¿no? Que van madurando, en el caso de las pymes, que van madurando, de pronto ya no utilizan tanto papel, porque también si hablamos, y no solamente es medio ambiente, pero por ahí que vamos contribuyendo también con todo lo que es la sostenibilidad, pero llegamos a este punto del bienestar. El bienestar no es gasto nuevamente, el bienestar es saber que voy a tener a un colaborador, que lo escucho, a un colaborador que se siente valorado, a un colaborador que siente pues que escuchan sus ideas, ¿no? Entonces, finalmente, se vuelve un negocio totalmente productivo, y que nos va a llevar pues a sostener, a mantener clientes satisfechos que se van a mantener en el tiempo. Y eso es lo importante, ¿no? La salud empresarial, la salud de nuestra organización se mide en nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, si logramos colaboradores que estén contentos, que estén aunados a nuestro propósito, lo que vamos a hacer es que la empresa sea sostenible, que ese colaborador, en este mundo que ahora conversamos, que ahora vemos, donde la rotación del personal estamos pasando por periodos que dice que es muy alta, que como nos han clasificado desde los Centennial, Millennial y demás, ¿no? Generación X y demás, que cómo están rotando por los trabajos. Evidentemente, estos altos niveles de rotación impactan directamente la organización. Entonces, a través de estos programas de bienestar, de esta inversión en bienestar, lo que tratamos es de mitigar esa rotación, porque todos hemos tenido rotación en nuestras organizaciones y siempre es duro, el costo es más largo. Nuestro cliente siente ese impacto directamente cada vez que rota un colaborador, ¿no? Porque de todas maneras, las personas somos diferentes, y si venimos de otra empresa, venimos con otra cultura. Entonces hay un montón de conceptos ahí interrelacionados, ¿no? Sí, tú acabas de nombrar cultura, y yo creo que la cultura es el eje de la sostenibilidad de un negocio también. Entonces, como líderes tenemos esa tarea, invoco yo, para desarrollar, tener bien en claro esa cultura en cada uno de los negocios. ¿Cómo crear cultura? Siendo auténticos con lo que digo, con lo que pienso. La autenticidad, la constancia, porque la cultura es constancia, sale, entra personal, yo tengo que seguir promoviendo valores. Los valores no es un cuadro que está colgado, sí, claro, en la pared, sino es algo que se tiene que realizar, son acciones, lo que digo con lo que hago. Entonces, para mí la cultura es un tema a desarrollar fundamental, básico, y Scalify es una organización que promueve muchísimo desde el área, la parte de los recursos humanos, a todas las empresas. Excelente, Liliana. Y con este mensaje de una construcción de cultura dentro de nuestra organización para lograr esa sostenibilidad tan anhelada, vamos a cerrar el episodio de hoy. ¿Algún mensaje final para la audiencia? La cámara es tuya, por favor. No, nada, agradecer esta entrevista. Esperamos impactar en muchos líderes
y bueno, valorar muchísimo el tema último que hablamos, cultura versus sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias a ti por visitarnos. Y además, amigos, ya saben, Liliana está aquí lista en Scalify para colaborar con ustedes en esa creación de valor a través de nuestros colaboradores, a través de buscar su bienestar, implementar sistemas de escucha activa, tecnología adecuada para poder lograr una empresa con una gran cultura organizacional, con bajos estándares de ausencia laboral y además con ese colaborador que todos queremos, comprometido con el crecimiento. Y con esto nos despido y será hasta un nuevo episodio. Muchas gracias.